11 de la mañana con 43 minutos en todo el país. Como les decíamos más temprano, la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay resolvió en asamblea la implementación de medidas sindicales demorando los despegues en todos los aeropuertos del país, medida que comenzará a implementarse el próximo lunes 10 de julio. Para conocer más detalles, estamos en comunicación vía Zoom con uno de los integrantes de la asociación, Andrés Martínez. Buen día, bienvenido a nuestro programa. Buen día, ¿qué tal Marcelo y a la audiencia? Buenos días. Muchas gracias. Esta medida se va a mantener durante toda la semana que viene. Nosotros tenemos allí una plaquita que publicó el diario Correo de Punta del Este para mostrarle a los televidentes la medida esta que va a ser escalonada por día y con estos horarios que estamos viendo. Correcto, sí, estamos en el día de ayer la asamblea de la asociación realizó una contrapropuesta a la que hemos recibido parte del Ministerio de Trabajo. Estamos a la espera de una respuesta formal por parte de las autoridades. En principio, de haber acuerdo con esa propuesta, se suspenderían estas medidas y en caso de no tener una respuesta favorable, bueno, quedarían implementadas como la ven en pantalla. Aclarar que son medidas de suspensión de despegues en esos horarios, en todos los aeropuertos del país, donde nada más que lo que se aplica es eso, los controladores seguimos trabajando normalmente y son medidas que no afectan para nada la vida y la seguridad de nadie, que todo el mundo se quede tranquilo, que únicamente aviones que están en tierra tendrán que o adelantar o postergar sus despegues para hacerlo fuera de esos horarios o, bueno, de última, esperar durante esos horarios. Todo el resto de la operativa continúa normal y están exentos los vuelos de sanitario, los vuelos de búsqueda y rescate, los vuelos de afectados por meteorología adversa, etcétera. Todo, cualquier vuelo que pueda tener alguna complicación, que pueda estar en algún riesgo, está exonerado de estas medidas. Y que vale mencionar que nosotros recurrimos a ella, producto que somos trabajadores esenciales, no aplicamos paros, y recurrimos a ella, producto de que las negociaciones no han ido como nos hubiera gustado, producto del incumplimiento de los convenios colectivos que tenemos firmados. Fíjense que en diciembre firmamos un convenio colectivo que, entre otros puntos, el más álgido o el más complicado en estos momentos es el que refiere a la equiparación salarial, a que todos los controladores que realizan la misma función en el mismo lugar de trabajo cobren exactamente lo mismo, cosa que hoy no sucede. Y ese punto está reflejado así, refiere de principio de igual función, igual remuneración, que creo que es ampliamente conocido por la población y creo que es totalmente justo y válido, y al que estamos aspirando a concretar, y al que el Ministerio de Defensa eleva una partida para la rendición de cuentas, lo cual con los montos no son suficientes para atender a esa equiparación. Hoy por hoy es el principal punto del conflicto, pero no es el único, producto que el convenio que tenemos firmado refiere a una serie de puntos a tratar, por ejemplo, en condiciones de trabajo, en la carrera del controlador, en el establecimiento de cargos de dirección, en fin, una serie de puntos que al día de hoy la gran mayoría no se han visto concretados y ya de a poco la paciencia de los trabajadores se va agotando, producto que ya esto lo firmamos, repito, en diciembre. Volvimos a plantear negociación y medidas para marzo y ahora volvemos al mismo escenario. Recordar que en cada uno de los procesos, antes que esto salga a la prensa, nosotros establecemos todas las instancias de diálogo y de negociación posibles con todos los actores y cuando planteamos las medidas es cuando no hay más respuestas, no hay más soluciones, porque al día de hoy no tenemos una propuesta concreta de cómo se va a atender el planteo de la equiparación salarial. Sí, en el comunicado que ustedes emitieron, en el último punto dejan claro que lamentan los inconvenientes ocasionados por estas medidas gremiales y aseguran de que ustedes han cumplido con la totalidad de lo acordado, no así de la otra parte. Yo le quería preguntar, Martínez, por ejemplo, lo contenido en ese convenio colectivo, ¿no fue incluido en nada en esta rendición de cuentas o fue incluido pero es insuficiente? No, el Ministerio argumenta que cumple al enviar los artículos y nosotros entendemos que se cumple cuando los artículos solucionan el problema. Enviando el artículo cuando se pone una partida que es del 5 o 6% del monto necesario, básicamente el problema de la equiparación salarial y las inequidades va a continuar. No está claro además cómo esa partida se va a distribuir y entendemos que eso no soluciona el problema de fondo, ni siquiera se arrima a querer solucionarlo. Además, vale aclarar para que la población entienda, esto no implica un aumento del gasto ni del presupuesto del Estado. Nosotros aspiramos a que recursos que ya tiene la DINASIA y que no está ejecutando y que los va a tener asignados el próximo año, como los tuvo este y el anterior,
sean reasignados para atender esta u otras necesidades de los funcionarios que requieren en torno al, hablemos, no sé, del 10% del total del dinero que está sobrando en la institución para que la audiencia lo pueda entender. Entonces entendemos que es un tema de administración, de voluntad política y de solucionar un problema que es cierto, viene de hace muchos años, pero que con esta administración entendíamos que se podía solucionar porque así fue la voluntad primera que se nos transmitió. Entonces, esperamos que ya sea en esta instancia hoy tengamos una respuesta favorable o bueno, luego de implementadas las medidas haya un acercamiento y una propuesta que sea más acorde al cumplimiento del convenio. Otro de los puntos que llevan a esta medida sindical Uh tiene que -huh. ver con la implementación de la carrera de formación de los controladores en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico como carrera terciaria. Esto habla claramente de una necesidad de una capacitación superior a la que tienen. Exacto, nosotros hemos visto cómo a lo largo del tiempo la capacitación ha ido perdiendo estructuración y calidad, y es un reclamo histórico de la asociación, trabajar hacia el reconocimiento de esa capacitación que recibimos como carrera terciaria, con todo lo que implica, tanto en derechos como en obligaciones, y mejorar la formación y la capacitación tanto inicial como permanente de los funcionarios para brindar un mejor servicio. Recordemos que nosotros brindamos un servicio a la población, a los operadores aéreos y por el cual también el Estado recauda dinero, bastantes millones de dólares al año se recaudan por un servicio que se brinda no solo a las aeronaves que llegan y salen de Uruguay, sino a todas aquellas que sobrevuelan el espacio aéreo uruguayo. Recuerden que estamos entre Brasil y Argentina, dos gigantes que en tránsito aéreo tienen mucha operativa y hay un montón, cientos y cientos de vuelos diarios que cruzan el espacio aéreo uruguayo entre Brasil y Argentina, por ejemplo, y que son controlados por controladores uruguayos y que el Estado uruguayo les cobra por ese servicio. Claro. Tú mencionabas igual función, igual remuneración. Para que la gente tenga una idea, ¿cuánto gana un controlador aéreo? ¿Qué escalafones hay? Digo, ¿cómo es? Bien, es bueno tu pregunta porque se ha hablado mucho en estos días de unos supuestos salarios que no son tales. Un controlador aéreo está ganando alrededor de, por su salario, unos 60.000 pesos líquidos. A eso hay que sumarle en torno a unos 15, 20.000 pesos por una partida de retén que tenemos de 30 horas extra mensuales que estamos a disponibilidad, porque recordemos es un servicio de 24 horas que se realiza todos los días del año y que no se puede suspender en caso de falta de funcionario o enfermedad o lo que sea. Eso está establecido en los sucesivos convenios que la asociación ha firmado con las sucesivas administraciones y en el caso de control de los sucesivos, de esos, los montos que te hablaba son de controladores, digamos, a nivel de ingreso, una vez logrados presupuestarnos, como logramos hace relativamente poco en uno de los puntos del convenio de diciembre. Pero, y bueno, más adelante en el avance de la carrera pueden estar en un poco más, en torno a los 100.000 pesos con todas esas partidas. Por eso lo que hablaba el ministro de unos 175.000 pesos podría ser en términos nominales, sumando, por ejemplo, derechos como tienen otros trabajadores de cualquier ámbito, como es la nocturnidad o como son horas extras, que también nos hemos obligado a realizar muchas veces producto de la falta de personal que hay. Pero en cuanto a los salarios particularmente, son más o menos los números, también teniendo en cuenta las particularidades y exigencias del trabajo que realizamos, que tiene una responsabilidad civil y penal muy claramente determinada, y donde tenemos que renovar permanentemente exámenes psicofísicos, de inglés, de capacidad, de pericia, lo cual hace que estemos constantemente evaluados en nuestra función, además de todos los días estar manejando la gestión de la seguridad operacional, que eso en situaciones puntuales puede generar bastante tensión y estrés, y por eso también está reconocido internacionalmente que es un trabajo que debe tener características especiales. Bueno, yo te iba a decir justamente, y esto es como una opinión ciudadana, de conocer lo que es el trabajo de los controladores aéreos, de la enorme responsabilidad que tienen, de la altísima carga de estrés, porque son cientos y cientos de vidas que están en el aire que dependen de ustedes para evitar accidentes. Obviamente no hay un accidente aéreo con lesionados leves, son accidentes trágicos. Entonces ustedes tienen, como decías tú, responsabilidad civil, responsabilidad penal y claramente rompe los ojos de que la remuneración no es ni cerca
de ser acorde para la responsabilidad que tienen, que además tampoco es que digan, bueno, como es un trabajo estresante, trabajamos 3 horas por día, o sea, cumplen jornadas muy extensas, están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cualquier condición climática, y bueno, realmente tienen una carga, una sobrecarga laboral que de repente en otras funciones, en otros trabajos no se tienen, y eso debe ser remunerado. Parece absolutamente genuino ese reclamo de tener remuneraciones acordes, ¿no? Sí, sí, recordar que nosotros no estamos planteando un aumento salarial, sino Sí, simplemente sí. que se le paga a cada compañero por la misma tarea, la misma remuneración. Las trabajamos sí en guardias de 12 horas, con descansos en el medio de la guardia, porque se rotan sobre las posiciones de control para mantener los niveles de concentración y de fatiga en niveles óptimos. Y recordar una cosa también, que a veces hoy lo comentaba con algún otro colega tuyo, en el Uruguay pensamos que hay poco tránsito aéreo, producto que es un país pequeño y que vemos pocos aviones pasar, pero manejamos mucho más tránsito de lo que a veces parece. Y además, las posibilidades de riesgo, las posibilidades de tener un accidente o una emergencia no necesitan de muchos aviones, sino a veces con uno solo ya alcanza para que se esté en una situación de riesgo. Entonces, esa es un poco la tarea. Repetir, no estamos ni a que se aumente el gasto ni pidiendo más salario ni nada, sino que se atiendan a condiciones de trabajo y de salario adecuadas, eh, como reclamaría cualquier trabajador para su tarea, que ganar lo mismo que gana su compañero de al lado, que realiza la misma función en el mismo horario con la misma responsabilidad. Ese es un poco el planteo. Y bueno, esperemos que las autoridades comprendan la situación, comprendan la especificidad del tema y también se interioricen un poco más. Ya hemos lamentado que el ministro no haya estado también presente en las negociaciones para conocer más de primera mano qué es lo que nosotros hemos planteado y conocer también la tarea, el servicio y las condiciones que hoy se realiza. Nosotros hemos dejado de lado la parte técnica o de infraestructura técnica de los servicios, pero también requieren una importante inversión. Sabemos que por parte del Ministerio se ha hecho algún esfuerzo, pero no es suficiente. La actividad nuestra es muy dinámica y requiere, al ser 24 horas, que se atienda permanentemente ese tipo de aspectos, así como otros que hacen a la gestión administrativa de los recursos humanos y materiales del servicio, que no siempre los tiempos son acordes a las necesidades del servicio. Está muy claro. Cuando hablan de la reestructura de la DINASIA, que es la Dirección Nacional de Aviación Civil e ¿Mm? Infraestructura Aeronáutica, ¿a qué se refieren? Bien, nosotros hay una reivindicación histórica de la asociación que es tener una especie de subestatuto, o sea, regular la carrera del controlador como una carrera específica dentro de la función pública, producto de las especificidades que te relataba, de que no somos funcionarios administrativos como cualquiera, con los mismos niveles de exigencia, de evaluación y el tipo de tarea. Entonces, que necesitamos que la carrera en sí, los ascensos, los requisitos, las pautas, la cuestión salarial, todo sea regulado específicamente. Ese es un planteo histórico en el marco de que se plantea una reformulación de todos los funcionarios públicos que le viene trabajando el servicio civil en esta última administración y que está reflejada ahora en la rendición de cuentas, de reestructurar las oficinas del Estado y la función pública en general. Entendíamos necesario que ese subestatuto, esa carrera que ya había sido acordada y trabajada, se pusiera sobre la mesa a la hora de negociar y se implementara de una vez por todas. Y en el marco de las negociaciones ese tema ha quedado en un segundo plano, no ha sido rescatado por las autoridades. A las instancias que se han convocado para discutir el tema de esa reformulación del Estado no hemos sido convocados, pese a que lo hemos pedido sistemáticamente, y entendemos que el establecimiento de esa carrera y esa regulación particular solucionaría todo este montón de problemas que tenemos, tanto de lo salarial, por las diferentes compensaciones que se fueron creando, como de lo administrativo, de los ascensos, de la formación, etcétera. Darle una organicidad y una transparencia, una reglamentación específica a algo que es muy, muy específico dentro del Estado y que así nos hizo saber también el Servicio Civil y lo reconoce como una de las carreras o una de las funciones específicas que tiene el Estado uruguayo y por la cual tiene que compromisos asumidos para con el resto de los países y que tiene que brindar este tipo de servicios. Aquí básicamente hablamos de la parte de recursos humanos, ¿verdad? De la capacitación de los funcionarios, de los Mm. controladores, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de la parte técnica, de la parte de equipamiento? ¿Cómo estamos para brindar este servicio de altísima importancia? Bueno, como les decía, no estamos en las mejores condiciones. Hemos tenido hace un par de años un problema importante de radares en el país que se ha venido solucionando de a poco.
todavía no está del todo solucionado. Tenemos un problema importante con las comunicaciones con el tránsito aéreo, tanto en el Centro de Control Montevideo como en varias de las torres de control. Sabemos que desde el Ministerio de Defensa se está haciendo una nueva licitación para poder adquirir equipamiento nuevo en torno a eso. Tenemos otra serie de carencias del sistema automatizado que gestiona el tránsito aéreo, como de otras partes de la DINASIA, y que es necesario atender con inversiones que sí sabemos que no son económicas, pero que son coherentes con el tipo de servicio que se dan, con el rendimiento y vida útil que tienen, y con la importancia de la fiabilidad que este tipo de sistema de infraestructura tiene que tener. Hoy en día, cualquier controlador cualquier compañero que está trabajando en el control radar, que controla todo el país, está teniendo todos los días fallas de comunicaciones, problemas para comunicarse con los aviones, producto de la obsolescencia y de las fallas que está teniendo los sistemas, y que es necesario modificar. Y bueno, esperamos que a veces no siempre los tiempos de la administración y las prioridades de la administración visualizan estas necesidades, y a veces se ven más los números de que tal vez resolver todo esto pueda estar en torno al $1.000.000, como estuvo planteado hace un par de años, y al final se estaba adjudicada la licitación y no se terminó concretando, producto de que se entendía que era mucho dinero, y en el marco de un ajuste del Estado a nivel general no se hizo. Pero entendemos que, como en cualquier empresa, cualquier servicio, una inversión que no se hace en un momento, después a la larga termina saliendo mucho más costoso, porque las posibilidades de ahorro no son tales a posteriori, y el servicio se redunda en la precarización del servicio, se pierde calidad en el servicio que se da, porque no se puede, en este caso, juntar los aviones todo lo necesario, o hay que espaciarlos más, o hay que poner demoras, que no son gremiales, sino que son técnicas, producto de que los sistemas no son fiables. Está clarísimo. Andrés, muchas gracias por habernos explicado y contado esta situación. Ojalá que prime la sensatez y el sentido común. Hay cosas que realmente uno desde la tribuna de la ciudadanía no logra entenderlas, ni por los montos de los que estamos hablando, ni por cuáles serían los argumentos por los cuales no priorizar todo esto que tú nos estás explicando, que es absolutamente lógico y que, bueno, muchas veces dicen, pero ¿y cómo? ¿No? Nos preguntamos cómo puede ser de que se tenga que llegar a estas medidas de complicar a la gente, que no es del agrado de ustedes tampoco tomar estas medidas, lo hacen obligados y Para amparados nada. en el derecho gremial, sin duda, pero que distorsionan a la gente que va a pasear, a la gente que va a trabajar, en fin, generan una distorsión en la población, cuando en realidad, digo, los motivos que generan esta medida sindical son de absoluto recibo, ¿no? Y parecería que, bueno, se enfrascan en discusiones que van por otro carril y que no están atendiendo la problemática clarísima y necesaria que ustedes están planteando. Sí, tal cual, entendemos que comparto tus palabras, y bueno, reiterar que nosotros a las medidas que planteamos, lo he hecho ya varias veces, no es por deporte que llegamos acá, sino básicamente es el cansancio que el colectivo de controladores tiene de ver que no se solucionan aspectos clave, esenciales, tanto de lo que hace recursos humanos como infraestructura, como, no sé, por ejemplo, de sillas que necesitamos para trabajar en condiciones durante turnos de 12 horas, y las respuestas que tenemos a veces no son las adecuadas, o son dilatorias, o bueno, no vemos que se concreten en los tiempos que deseamos, y esa es la preocupación. Esperemos que la voluntad política prime para resolver esto, porque condiciones y posibilidades hay, y de esta parte siempre hay una asociación dispuesta a escuchar y a negociar y a acordar. No es nuestra voluntad complicar a nadie, sino todo lo contrario, pero a veces es necesario que se hagan oír este tipo de reclamos. Solamente cuando planteamos las medidas se toma más en serio este tipo de reclamos. Venimos, por ejemplo, para que tenga una idea, con esto termino, desde el año 17 se viene discutiendo el tema de la equiparación salarial, y todavía no se ha logrado concretar por diferentes motivos, pero durante mucho tiempo esto se ha hablado bipartitamente, tripartitamente, y no se ha logrado. Y bueno, una vez planteadas las medidas, es como que pareciera que se puede empezar a avanzar, o se toma con otra seriedad el asunto. La verdad que es muy fuerte, ¿no? Estamos hablando prácticamente de un tema de seguridad nacional. Como vos decías, un solo avión puede generar una tragedia sin precedentes con el volumen de aviones que ustedes manejan, más allá de aterrizajes y despegues en suelo uruguayo. Realmente esto tendría que ser prioritario. Sillas cómodas para trabajar. Es inaudito, ¿no? Cuando en el Parlamento vemos unos pomposos sillones donde los legisladores reposan cómodamente durante las sesiones, o en cualquier ministerio, no hay ningún funcionario que esté trabajando en las condiciones que de repente lo hacen ustedes. La verdad,
Es muy fuerte, realmente. Andrés, ojalá que esto se solucione, vamos a seguir el tema y bueno, en cualquier momento volveremos a convocarte. Muchísimas gracias y un saludo para ti, la audiencia. Muchas gracias, hasta pronto. La verdad, me encantaría que fácilmente podemos acceder porque es uno de los ministros que lo llamás y está, Javier García, ministro de Defensa Nacional. A ver qué explicación nos podría dar. Capaz que el ministro también trata de pelear, pero bueno, eso no depende solamente del ministerio. Yo qué sé, son cosas que la verdad yo no las entiendo. No sé vos en tu casa qué opinás, ¿no? Pero la verdad es muy fuerte. Hacemos la pausa, 12:03, ya venimos.